La Guerra de los 100 Años, una serie de enfrentamientos que se extendieron desde 1337 hasta 1453 entre Inglaterra y Francia. ¿Te imaginas vivir en un tiempo en que una guerra durara más de un siglo? Para entender cómo empezó todo, debemos retroceder al siglo XII, cuando los reyes ingleses tenían vastos territorios en Francia debido a sus lazos con la nobleza francesa. Esto fue el resultado del matrimonio de Enrique II de Inglaterra con Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de su tiempo. Con este matrimonio, los monarcas ingleses se convirtieron en vasallos del rey de Francia, aunque también eran rivales. Durante los siglos siguientes, las tensiones entre las dos naciones aumentaron, especialmente cuando el rey inglés Eduardo III reclamó el trono de Francia en 1337, lo que desató la guerra. Una de las curiosidades más interesantes es que Eduardo III era nieto del rey francés Felipe IV, por lo que tenía una reivindicación legítima al trono. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a aceptarlo, y así comenzó un conflicto que definiría el destino de ambas naciones. La guerra se dividió en varias fases, y no fue una lucha continua, sino una serie de campañas militares intercaladas con periodos de tregua. Una de las fases más conocidas es la llamada fase de Eduardo III, 1337 a 1360, durante la cual los ingleses lograron una serie de victorias sorprendentes. Aquí es donde entra una de las batallas más famosas de la historia medieval, la batalla de Crécy en 1346. Los ingleses, liderados por Eduardo III y su hijo, el Príncipe Negro, derrotaron a un ejército francés mucho más numeroso utilizando una táctica innovadora, el uso masivo de arqueros con arcos largos. Estos arcos, que podían disparar flechas a gran distancia y con gran precisión, fueron decisivos en la victoria inglesa. Este es un ejemplo claro de cómo la tecnología militar puede cambiar el curso de una batalla. Pero la guerra no solo se libró en el campo de batalla. La peste negra, que devastó Europa entre 1347 y 1351, también tuvo un impacto enorme en el conflicto. Tanto Francia como Inglaterra perdieron a una gran parte de su población, lo que debilitó sus economías y sus capacidades militares. Aquí hay un dato curioso. Algunos historiadores argumentan que la peste negra, al reducir drásticamente la población, provocó un cambio en las estructuras sociales que, a largo plazo, ayudó a poner fin al sistema feudal en Europa. Así que, aunque la guerra continuó, las sociedades que la libraban estaban cambiando rápidamente. Volviendo a las batallas, otro momento crucial fue la batalla de Poitiers en 1356, donde los ingleses, bajo el mando del Príncipe Negro, capturaron al rey francés Juan II. Esta victoria les dio a los ingleses una posición negociadora muy fuerte, que culminó en la firma del Tratado de Bretigny en 1360. Según este tratado, Inglaterra obtuvo vastos territorios en Francia y Eduardo III renunció a su reivindicación del trono francés, aunque esto solo fue un respiro temporal en el conflicto. Es interesante notar que, a pesar de la captura del rey, los franceses nunca se rindieron completamente, mostrando una resiliencia que sería clave en las siguientes fases de la guerra. La siguiente fase, conocida como la fase de Carlos V, 1369 a 1389, fue un periodo en el que los franceses comenzaron a recuperar territorios bajo el liderazgo del rey Carlos V y su comandante Bertrand du Guesclin. Este periodo nos muestra otra cara de la guerra, la lucha por la guerrilla y la guerra de desgaste. Los franceses evitaron enfrentamientos directos y, en su lugar, hostigaron a las fuerzas inglesas, recuperando territorio poco a poco. Esta estrategia de desgaste fue efectiva, y para 1389, gran parte de los territorios perdidos habían sido recuperados. Aquí podemos ver cómo la guerra no siempre se decide por grandes batallas, sino por la capacidad de resistir y adaptarse a las circunstancias. La guerra también tuvo un impacto significativo en la identidad nacional de ambos países. En Inglaterra, la guerra ayudó a consolidar un sentido de identidad nacional en torno a la figura del rey y la resistencia contra un enemigo común. Por otro lado, en Francia, la lucha contra los ingleses también fortaleció la identidad nacional, especialmente durante la última fase del conflicto, cuando surge una de las figuras más legendarias de la historia, Juana de Arco. Juana de Arco es, sin duda, una de las figuras más fascinantes de la Guerra de los 100 años. Una joven campesina que afirmó recibir visiones divinas, Juana convenció al rey Carlos VII de Francia para que le permitiera liderar un ejército contra los ingleses. En 1429, encabezó la liberación de Orleans, un punto de inflexión en la guerra que marcó el inicio de la recuperación francesa.
Aunque fue capturada y ejecutada por los ingleses en 1431, Juana se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa y fue canonizada siglos después. Es fascinante cómo una figura tan inesperada pudo tener un impacto tan duradero en la historia, demostrando que, en la guerra, el liderazgo y la convicción pueden ser tan importantes como la fuerza militar. Finalmente, llegamos al desenlace de la guerra. En la fase final, 1415 a 1453, los franceses, bajo el liderazgo de Carlos VII y con la inspiración de Juana de Arco, lograron recuperar gran parte de los territorios ocupados por los ingleses. La última gran batalla de la guerra fue la Batalla de Castillón en 1453, donde los franceses utilizaron artillería de forma eficaz para derrotar a las fuerzas inglesas. Este enfrentamiento marcó el fin del dominio inglés en Francia, dejando solo Calais bajo control inglés hasta su pérdida en 1558. Aquí hay un hecho curioso. Aunque la Guerra de los 100 Años terminó en 1453, no fue sino hasta 1475, con el Tratado de Peking, que Inglaterra renunció oficialmente a sus reivindicaciones sobre el trono francés. En cuanto a las consecuencias, la Guerra de los 100 Años cambió para siempre la historia de Europa. En Francia, el conflicto aceleró la centralización del poder en manos del rey, debilitando el poder de los nobles y ayudando a sentar las bases del Estado moderno. En Inglaterra, la derrota final y los enormes costos de la guerra contribuyeron a la inestabilidad política que desembocó en la Guerra de las Rosas. Es fascinante pensar cómo un conflicto tan largo y complejo no solo moldeó la historia de dos naciones, sino que también tuvo repercusiones en toda Europa. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la Guerra de los 100 Años fue un conflicto inevitable o podría haberse evitado? ¿Y cuál es tu parte favorita de esta historia épica? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like y suscribirte para más historias fascinantes de la historia mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.